Momento de una entrevista, vamos a conversar con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bien, vamos a hablar sobre este panorama electoral que tenemos, las propuestas de reforma política para el fortalecimiento de las organizaciones políticas de nuestro país. Y la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿cómo interpreta usted la baja participación del domingo pasado en las elecciones internas de las organizaciones políticas? Era esperable, y lo era porque en realidad quienes hace mucho tiempo seguimos de cerca los partidos, sabemos que esos padrones eran universos a los que no podían alcanzar los partidos. Vale decir, muchos partidos lo que tienen son miembros, pero son miembros no activos, o en algunos casos los padrones están inflados. Eso por un lado. Esto hace, por supuesto, que si uno tiene pues 200.000 y van a votar el 10%, 5%, no es que un 90% no les interesa, solo que en algunos casos efectivamente ya no les interesa el partido, pero nunca se desafiliaron. Otros ni siquiera se han enterado porque las comunicaciones en los partidos son débiles. En tercer lugar, quizá porque había desincentivos. ¿Qué cosa quiere decir esto? No había nada que escoger, salvo tres partidos que de los 24 que tenían la posibilidad de escoger entre sus candidatos presidenciales, en donde en realidad uno era más o menos competitivo, el resto no. Eh, a nivel de el Parlamento no había que escoger. El partido presentaba 34 en Lima, que eran los 34 que iban a salir. Pero además, eh, gracias a que los partidos presentaron listas, es decir, la votación era por lista completa, no había que escoger. Esto no tiene nada que ver con la reforma política. Bien. La reforma política tuvo una de sus bases en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, que se iban a realizar este año, pero los partidos decidieron que no sea así, sino se trasladaron a el 2022. Esta no es parte de la reforma. Así es, eso tiene Esto que es quedar bien una, claro. eso es una medida supuestamente transitoria para este Congreso. Y en consecuencia eso es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que ahora ha sido organizado por primera vez por la OMP y entonces esto desnuda lo que son los partidos. Antes, ¿qué pasaba? Hacían lo mismo, pero de manera mucha más artesanal y nunca nadie vio las elecciones para delegados. Esto ya nos da cifras reales del panorama que estamos viviendo en las Exactamente. organizaciones políticas que se sabían, pero bueno, ahora ya tenemos los datos precisos porque precisamente lo organiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la participación también del RENIEC y del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, Así es. ahora, ante esto que ya se conocía, ¿cuál fue la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política? Una, el tema de las PASO definitivamente que no se han aplicado y que se aplicarán para las próximas elecciones municipales y regionales. ¿Podría explicarnos un poco más de este tipo de elección que es bastante nuevo en nuestro país y en el continente solamente se ve en Argentina Y Uruguay. y Uruguay? Sí. Bueno, esto exige que todo el ciudadano vaya a votar, como en cualquier elección a local que más o menos frecuentemente realiza su votación. Va a tener una cédula en donde va a poder escoger al partido, que por ejemplo para candidato presidencial puede tener un candidato o puede tener más. Entonces va a elegir entre ellos. Y el Parlamento elegirá entre un candidato de la lista que presente el partido que él escoja. Entonces es la primera diferencia es que hay cédula única, no confusión, no cada partido hace la elección que quiere, porque además esto ayuda a la organización. En segundo lugar, la propuesta nuestra era que la inscripción del candidato, del precandidato al Parlamento es individual, no por lista. De tal manera que si es que se presentan 60, entran al Parlamento los 34, en el caso de Lima, porque hay 34 escaños, los 34 más votados. Hoy día no. Se presenta un partido con lista única de 34. ¿Qué va a escoger si es por lista? En cambio, en el otro era una capacidad, un derecho que tenía el militante o el elector para votar por el candidato que quería. La idea nuestra era
el voto preferencial perturbador entre en la elección al Parlamento entre varios partidos, lo incorporábamos al partido. Allí es donde deben competir entre los miembros del partido. Una vez que se tiene la lista, esa lista va a competir con otros partidos, pero ya es una lista cerrada, en la que se eligió. Claro. Pero por otro lado, tiene otra característica además, que es que si es que del total de los que compiten, 24 partidos, para sus elecciones, sea Congreso o presidente, no logra obtener el 1.5% del total, entonces ese partido queda desechado y pierde la inscripción. Una valla en las primarias. Exactamente, un umbral en las primarias que hace que para la elección ordinaria ya no, en el hipotético caso que se hubiera aplicado, ya no irían a la elección ordinaria. Claro. ¿No? Entonces, para nosotros esto era fundamental porque ayudaba en varios sentidos. En primer lugar, que los elegidos tengan una alta legitimidad. No como ahora, pues, donde han votado promedio 5%, en realidad han votado más o menos 90.000 personas. 90.000 de 1.650.000. Estamos hablando de todo el país. 25 millones, que vayan a votar 20 millones, bueno, 20 millones, 18 millones, le da pues una legitimidad totalmente distinta a lo que se hace. En segundo lugar, no hay nada que tiene que ser con delegados, porque acá viene el otro tema. Como es una elección directa a las PASO, se diferencia de las de ahora. ¿Qué ha pasado? De los 24 partidos, 7 eligieron el domingo, ¿sí? Pero 17 eligieron delegados. El militante que iba, le dicen, tú no vas a elegir de estos 34, ni siquiera lista cerrada, tú vas a elegir delegados. ¿Cuáles delegados? Delegados que pone el partido, ni los conoce. Pero en fin, digamos que vota. ¿Hay acaso un número de delegados por circunscripción o un total? No, cada partido designa. Desde unos que superan los 150 hasta otros que están en 50. Esos delegados, además, ¿cómo se eligen? ¿Por circunscripción a nivel nacional? O sea, por ejemplo, los de Ica, tan convulsionada esta zona en estos últimos días, que eligen 2 delegados, 3 delegados, que van a elegir a su vez en la convención o en la asamblea la lista de los de Ica, y ese es el otro tema. ¿Estos delegados tienen un mandato imperativo o no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que Lima tenía 34 en un partido X, ¿qué van a hacer los delegados? Van a decir, bueno, yo lo que hago es confirmar esta lista de 24. Si es solo confirmar, ¿para qué delegados? Se hubieran elegido de frente. Claro. Porque los delegados cuesta al país, nos cuesta a todos. Pero con las PASO es no precisamente así, lo que se elimina, ¿no? Claro, pero sí, efectivamente, acá no existe, en la PASO no hay delegados. Claro. Pero lo estoy diciendo ahora lo que vamos a tener el domingo. 17 partidos se van a reunir. Ahora, la idea es, ¿qué capacidad tienen? ¿Cambiar toda la lista? Si tú eras la cabeza de lista y yo el número 5, de repente yo aparezco en el número 5 y tú, perdón, yo en el número 1 y tú en el 5, por ejemplo. ¿No? Cosas como esa. Bueno, esto es lo que hacían siempre los partidos. Siempre los partidos. Pero además, por ejemplo, en el caso del Partido Morado, porque es un ejemplo que creo que puede ser ejemplificador en general. Ganó el señor Guzmán. Pero a nivel de las listas en el Congreso, también su lista ganó. De las 34 de su lista, se impone a los 34 de la otra lista. Pero resulta que las 34 suyas, completas, no es que si es que hay alguno bueno de la otra lista va a entrar, no. Pero ¿qué hubiera pasado si es que ganaba la otra lista? Y él es presidente de la República. Sería un presidente de la República con una bancada cuyos integrantes son de una corriente que lo han criticado como si fuera su enemigo. Por eso nosotros queríamos romper con esto. Las inscripciones tenían que ser candidaturas individuales. En Argentina, y estudiamos Argentina, justamente uno de los problemas es ese. Al inscribirse por lista ocurre 2 cosas. O un sector del partido aplasta al otro, con lo cual un sector del partido no se va a ver representado. O se ponen de acuerdo varias corrientes del partido y forman lista única, donde el elector, el miembro del partido, se siente burlado porque no tiene nada que elegir, ya eligieron ahí adentro. Entonces, por eso nosotros incluimos esta modalidad que nos parece que es mucho mejor. Sí.
Aquí me gustaría hacerle una interrogante. Este problema de la baja participación que tuvimos en las internas, ¿no se podría repetir el año 2022 en las primarias? Eh, no creo porque allí, bueno, podría, uno, es obligatorio. Ujú, Dos, la gente sí le gusta participar. Acá no, acá era, como te digo, si no hay incentivos, la gente no se siente identificado con su propio partido. Pero, por ejemplo, imagínate, en tu respectivo distrito, ¿no? Se presentan varias candidaturas de partidos y a su vez varios candidatos a esas candidaturas al alcalde. ujú. Pues tú dices, bueno, yo voto por el partido X, ahí hay una persona que me parece interesante, vas, votas por ese partido y votas por ese candidato. Vas a participar. El ciudadano no es que ya le dan completo el menú donde va a elegir el día de la elección. Previamente tiene una oportunidad que la aproveche. Ujú. Bien, el sufragio entonces del elector tiene un sentido, ¿no? Un sentido democrático. Sumo. Bien, Ajá. ahora, ya para finalizar, me gustaría hacerle esta consulta y que usted nos dé su punto de vista de por qué es importante mantener partidos políticos para cimentar la participación política y cómo se pueden lograr que estos sean más representativos en nuestro país. Empiezo por lo segundo. No hay una llave mágica. Hay una serie de factores. Modificar las normas ayuda a encaminar algo. Nosotros creíamos en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que esto iba a ayudar, Ujú, pero de por sí, simplemente cambiando una ley, no es que florecen partidos democráticos, fortalecidos, etcétera, ¿no? Pero qué duda cabe que sí ayuda, ¿no? Lo otro es que es necesario hacer normas, no pues que llenen como un reglamento, sino hay que hacer normas en donde determinados elementos incentiven la participación y también desincentiven la participación. Y eso es lo que hemos hecho en aquellas normas que hemos propuesto. Desincentivar a aquellos pues aventureros, los que quieren aprovecharse de los partidos, lo que es fácil armar un partido, todo eso desincentivar. Los partidos son importantes porque son la única institución que intermedia entre la sociedad y el Estado. Canaliza la representación. Antes teníamos una idea de un partido de masas, con ideología, con programa, identidades. Esos fueron los partidos del siglo XX importantes. Ya no va a ser así, ujú. por más que exista añoranza sobre eso. Bueno, ahora hay partidos, digamos, mucho más flexibles, partidos que son, en algunos casos, simplemente canalizadores. Pero esa es la realidad de ahora. Y de alguna manera hay que leer esta realidad. Hay algunos esfuerzos que se han hecho en el Perú de construir partidos. Algunos han fracasado en el intento, pero los cambios en la sociedad son tan profundas, tan pronunciadas, que también hay que contrastarlo con lo que la gente quiere de estas organizaciones. Y sobre todo captar aquí a jóvenes. Ujú. Entonces la pregunta es por qué los jóvenes no entran en esos partidos más de mayor tradición. Ven en ellos una forma de hacer política que a ellos no les convence. Por eso es que en las marchas ciudadanas de tantos cientos de miles en todo el país, tú veías allí un interés de los ciudadanos por la política. Hay que canalizar a eso a organizaciones, que es la forma, porque política no se hace individualmente, Así es, se hace a sí. través de colectivos. Ujú, Y esos colectivos llevan el nombre, aun cuando han cambiado su esencia, partidos políticos. ujú. Bien, interesante análisis. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta No, jornada gracias de a JN ustedes. Noticias. Hasta luego. ¿Cómo no? Hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.